Entonces, quiero que te imagines esto, un caso. ¿Estamos bien? Pedro, su papá de Pedro, fue una persona muy abundante con el dinero. Nace en una familia de escasos recursos, pero su papá, por habilidad, por perseverancia, por preparación y por compromiso, alcanza un nivel de riqueza muy interesante. Comienzan a tener ingresos exponenciales. Pero justo se presenta una situación donde, por dinero, justamente por temas de dinero, lo asesinan al papá. Entonces, lo asesinan. Observen el mensaje, asesinan a papá y mamá le dice a Pedro, a tu papá lo mataron por dinero. Entonces, este niño de 10 años, ¿qué mensaje recibe? Que el dinero, ¿qué es? ¿Placer o dolor? Dolor. Y ojo, y encima, el papá tenía un socio que es el tío, porque se metieron por ahí unos problemas X, ajenos a nosotros, que no tienen nada que ver, y al tío también lo asesinan. También por dinero. Entonces, ¿cuál es el mensaje en el clan familiar? ¿Cuál es el mensaje en ese grupo familiar? Que a la gente le matan por dinero. Entonces, el mensaje dentro del inconsciente que queda grabado es que el dinero trae problemas, el dinero destruye la familia y por dinero te pueden matar. Entonces, esta persona estudia economía, una persona muy inteligente, muy buena, pero cada 3, 4 meses le sucede de que cuando está en unas condiciones y oportunidades para ser muy próspero con el dinero, se autosabotea con comportamientos, con emociones y decisiones poco inteligentes, no utilizando su estado de máxima certeza y recursos. Conversamos con esa persona y comenzamos a escarbar y lo primero que encontramos es que para él, de manera inconsciente, el dinero se significaba muerte y que tener grandes cantidades de dinero lo podían matar. Entonces, esta persona está bloqueado para ser abundante desde el punto de vista financiero, porque la abundancia no se limita a las finanzas, la abundancia es en todas las áreas de nuestra vida, nuestra salud, nuestra energía, nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestra felicidad, nuestro amor. Pero financieramente hablando, esta persona está bloqueada. Ojo, pero no es consciente. Por eso, mi rol, ¿cuál es? Escarbar a través de preguntas estratégicas y preguntas quirúrgicas y conversaciones inteligentes y en muchos casos terapéuticas, ver qué emoción y qué comportamiento está ahí que no le está permitiendo explotar su máximo potencial financiero. Entonces, las personas tenemos que cambiar 2 cosas, escúchelo bien, 2 cosas, emociones y comportamientos. Y él lo que tenía era una emoción, y esta emoción, que era un significado de dolor, de dinero muerte, de dinero destrucción, de dinero destruir la familia, este significado que tenía le creaba un comportamiento poco inteligente en relación al dinero. Pero él no era consciente. Y partimos de la premisa de que cada 10 decisiones que tomamos, 9 son inconscientes. Ahora, pero esto no es solo con el dinero. Esto puede pasar en muchas situaciones. Entonces, pero el cerebro, Freud nos decía de que el cerebro tiene 2 funciones básicas. Las 2 funciones más primitivas del cerebro es evade el dolor y busca el placer. Buda mencionaba, tú no observas el mundo, tú lo interpretas, pero lo interpretas de acuerdo a las reglas y creencias que tengas acá. Entonces, nosotros tenemos que cambiar 2 cosas, nuestras emociones y comportamientos, porque nuestras emociones generan cierto comportamiento. Y de manera inconsciente, Freud nos decía que el cerebro tiene 2 funciones básicas, evade el dolor y busca el placer. Nosotros no observamos el mundo, lo interpretamos. Lo interpretamos cosas que nos dan placer y cosas que nos dan dolor. Y cuando algo nos genera dolor, lo evadimos de manera sutil. Ojo, y el ego y el orgullo lo evade de manera sutil y aparentemente inteligente. Porque crea justificaciones porque hago lo que hago. ¿Me entiendes? Entonces, prestar atención a lo que prestas atención es liberarte. Observa los contenidos que le pones a tu mente, porque los contenidos que le pones a tu mente crean tu realidad. Y cuando hablamos de que creamos nuestra realidad, desde el punto de vista práctico, vamos aterrizando conceptos, nosotros creamos nuestra realidad por nuestro comportamiento, nuestro lenguaje, nuestras reglas y creencias. Porque nuestras reglas y creencias y nuestra manera de interpretar el mundo hace que nosotros demos ciertas interpretaciones. Y en base a las interpretaciones que tomamos, decisiones. Por eso, Tony Robbins nos decía, hay 3 cosas que le dan forma a tu vida. Lo que te enfocas, el significado que le das y las decisiones que tomas. Pero lo que me enfoco, el significado y la decisión que tomo, viene en base a algo más intrínseco, algo más profundo. Eso significa dolor, eso significa placer, eso significa construcción, eso significa destrucción. Entonces, cuando yo meto la palabra riqueza, la palabra millonario, la palabra millones de dólares, ¿qué pasa contigo?
¿Qué significa para ti la riqueza? Dentro del clan familiar, dentro de la familia, la riqueza era sinónimo de felicidad, de abundancia, de compartir, de dar, de tiempo, de salud. O la palabra dinero, la palabra riqueza, la palabra millonario, era tema de conflicto, de destruir la familia, el dinero malo, el dinero cochino, el dinero de todos los males, los ricos no van al cielo, el dinero destruye a la familia. Entonces, incluso en la Biblia dice, no, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, todas esas palabras y esas reglas que las tengo aquí, me potencian o me limitan. El mayor acto de amor que tenemos con nosotros mismos es cuestionar nuestras reglas y creencias. Porque esas reglas y creencias no las adoptamos. No es que un día yo fui a la tienda, hazme un favor, a ver, vamos a ver, véndeme dinero amor, dinero herramienta, dinero opciones, dinero abundancia, dinero ayudar, dar. No, 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 no. Lo adquirimos en nuestra niñez, fue una herencia emocional, condicionamiento asociativo, condicionamiento verbal, en conversaciones. Entonces el niño de 6 años ya no quiere comer y mamá le dice, come, no valoras, vamos, métele 3 cucharadas más, no valoras uno que tanto esfuerzo, tienes que comer para que estés fuerte y saludable. Entonces el señor asocia que si come más va a ser más fuerte y más saludable, mucho sobrepeso por eso. O también esa es su biología, su psicología, no lo respeta y mamá se impone y come de más. Ese niño sin querer va a ser complaciente. Ahora, la intención de mamá no es esa. Pero como mamá no es consciente del poder de sus palabras, porque las palabras no solo son palabras, las palabras crean reglas y creencias, las palabras crean comportamientos, las palabras nos pueden potenciar o las palabras nos pueden limitar. Por eso ten cuidado con las palabras que eliges, porque las palabras que eliges crean tu realidad. Entonces cuando una persona dice no puedo no solo es una palabra, no puedo es una regla, no puedo es una creencia. Y ese no puedo viene en base a una historia, porque detrás de todo comportamiento hay una historia. Hay una historia de dolor, hay una historia de placer, hay una situación donde él intentó y le dijeron, eres tonto, no puedes, no lo hagas, no sirves, eres inútil. ¡Wow! Imagínate. O de repente el niño tiene 12 años y papá tuvo sus retos, tuvo sus situaciones, cae en el alcohol. Y ese día que llega alcohólico y discute con mamá y está pasando presión financiera y encima recibió malos mensajes, o sea, papá no está en su estado de recursos, no está en su máximo estado, no quiero justificarlo, pero en su frustración, en su reactividad, le dice al niño, eres un inútil, no hubieras nacido. ¡Wow! Y esas palabras quedan acá. Entonces el niño ya es grande, o sea, ya no es un pichoncito, es un pichonzazo, ¿no? Es un pichonzazo, ya es grande y justo quiere emprender. Y las cosas no salen como él quiere, porque en el proceso de emprender hay retos, hay caídas, hay situaciones duras, o sea, no todo es un paraíso, entonces hay situaciones que no nos gustan, y cuando caemos en esas situaciones, activamos esas emociones, esos recordatorios, esos significados que tenemos, nos enfocamos, nos recordamos de manera inconsciente, no somos conscientes, y nos autosaboteamos. Entonces, no soy perseverante. Y entonces, sí, Judy, lo que pasa es que no puedo. Y cuéntame, ¿a qué te refieres que no puedo? Ya hice de todo. Cuéntame, ¿qué es de todo? Has hecho 100,000 llamadas, has tocado todas las puertas, has hablado con todo el mundo. No tanto, pero he hablado con mucha gente. ¿Cuánto es mucha gente? 7. O sea, 7 gatos. Para el 7 gatos es mucha gente. No ha hecho de todo, no ha intentado de todo, no ha dado todo. Porque si alguien hace todo, estamos hablando de la excelencia en su máxima expresión. Estamos hablando de un ser humano que está dispuesto a caerse y levantarse. De un ser humano que entiende que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y el entusiasmo es un estado de certeza y recursos. Es un estado de confianza. Pero él dice no puedo. Y no es que no pueda, sino que pasó algo. Cuando él intentó algunas cosas, papá le dijo no puede ser, eso es un inútil. Y sin querer activa esa emoción y se pone en ese estado de no puede. No es que no puedas. Escarbamos y encontramos algo. No, es que mi papá me dijo esto y el otro. No, papá no lo dijo con mala intención. Papá tuvo sus luchas, papá tuvo sus derrotas, papá tuvo su propio infierno. No tienes que perdonarlo. Lo que quiero es que lo entiendas y lo comprendes. Porque si tú lo entiendes y lo comprendes, dejas ir esa emoción. Cambias tu historia. Mi mamá me levantaba más o menos a las 3:30 o 4 de la mañana. Entonces yo tenía 8 añitos, ¿no? 8 añitos, y ya te imaginas a esa edad, mis ojos con sueño. Mamá, ¿dónde vamos? Pero éramos 4 hermanos, entonces yo era el menor. Pero me levantaba a mí, no sé, mi mamá tenía más conexión conmigo o era yo el que cedía, ¿no? Era yo el que cedía. Y nos caminamos como 18 cuadras para ir al mercado de la Cumbre, y a esa hora vendían los camiones de papas, de cebollas, y mi mamá con mucho esfuerzo compraba 2 sacos de papa. Y entonces yo me ponía a vender con ella. O a veces mi mamá me dejaba ahí, ¿no? Bueno, ya tenía 10, ya había crecido, ¿no? Pero mi mamá me dejaba ahí y mi mamá se iba aparte a otro lugar a vender también.
Entonces teníamos 2 puestitos, mi mamá muy guerrera, mi mamá, ¿no? Entonces y yo me molestaba, lloraba, renegaba, pero estaba ahí. ¿No? Entonces desde pequeño mamá me dio esta gran oportunidad. Entonces años después, ya grande, ya pichonzazo, voy y le visito a mamá, ¿qué tal, cómo estás? ¿No? Y mamá me dice, oye hijo, ¿sabes qué? Muchas noches se me recuerda eso, que tú te levantabas temprano, que renegabas, que llorabas, que tú trabajabas sociedad desde niño y quiero pedirte disculpas porque no te permití tener una niñez normal. Y yo, ¿qué? Oye, mamá, yo no tengo nada que perdonarte. Al contrario, tengo mucho que agradecerte. ¿Sabes por qué? Porque hoy soy quien soy. Hoy aprendí a vender, hoy aprendí a liderar, hoy aprendí a ser perseverante, hoy aprendí la importancia de la disciplina, hoy aprendí el arte de vender gracias a ti. Al contrario, tengo mucho que agradecerte. No sería quien soy, no sería Judith Lonsoy, no estaría en redes sociales si tú no me hubieras dado ese privilegio. Pero observen algo. O sea, el problema no es el problema es el significado que yo le doy a esa situación. Yo le doy un significado de crecimiento, le doy un significado de gracias. Pero ella estaba sufriendo y ella cuando me escuchó, wow, se liberó. Entonces, el significado que yo le di a esa situación fue de crecimiento, de agradecimiento, de gratitud. Pero hay gente que vive situaciones similares y está resentido con sus papás. Tú eres la historia que te cuentas todos los días. Por eso uno tiene que ser un maestro de significado. Observar con sabiduría e inteligencia cada situación. Ojo, yo no les invito a que ustedes sean optimistas. Yo no quiero que seas optimista, no quiero que cerrar los ojos y digas soy feliz. No, yo quiero que seas inteligente y que seas sabio y que observes cada situación con sabiduría. Porque cada situación que has vivido, por muy dura que sea, es una oportunidad para crecer. Cada situación que has vivido de mamá, de papá y de familia es una oportunidad para crecer. O sea, la vida todos los días nos pone la oportunidad, nos da 24 horas. Nos da 24 motivos para volver a empezar. 24 razones para volver a empezar. Y lo hermoso de esto es que si tú cambias tu historia, cambias tu vida. Pero hay gente que ya tiene 30, tiene 40 y sigue viviendo resentido con sus papás. No, yo quiero que entiendas algo. Entiende y comprende que mamá y papá hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Si tú los entiendes y lo comprendes, dejas ir esa emoción y vas con todo, utilizas todos tus recursos. Pero mientras sigas siendo esclavo de tus emociones, de tu historia, de que no puedo, de que no soy suficiente, que me pasó esto, que me pegaron, que vi esta violencia. No. Mamá y papá hicieron lo mejor que podían con la información que tenían. Algo que me enseñó la vida es que si tú hubieras estado en la misma situación, con la misma información, con el mismo condicionamiento, quizás hubieras hecho lo mismo. Pero cuando tú observas con inteligencia y sabiduría esa situación, no los estás justificando, solo los estás entendiendo. Y te toca construir en base a eso. Ahí es donde rompes esa repetición de patrones y comportamientos y emociones que te están limitando. Porque yo quiero que entiendas esto. Tú no puedes fallar en lo que eres porque tú eres lo que eres. Tú no puedes fallar en ser abundante porque tú eres hijo de la abundancia, porque tú ya eres abundancia y porque lo tienes todo. Pero sí puedes fracasar en tratar de ser algo que no eres. Cuando te cuentas una historia limitante, te victimizas y le estás echando la culpa a mamá, a papá, al tío y al primo. No, volver a construir nuestra historia es reconocer quiénes somos nosotros. Y la pregunta es, ¿quién eres tú? O sea, vamos con la metáfora, con Dios, independientemente si eres creyente o no. Si Dios es un Dios de abundancia, si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios de riqueza, tú eres hijo del amor, tú eres hijo de la riqueza y tú eres hijo de la abundancia y lo tienes todo. Y la situación que estás viviendo es lo que te corresponde aprender. La situación que estás viviendo es una oportunidad para aprender. El problema es que cuando la vida da giros y cuando la vida nos pone situaciones duras, llamadas crisis, presión, problemas, retos, nos molestamos. Aprende a ser agradecido. La gratitud es reconocer que esa situación es necesaria para crecer. O sea, la tristeza es necesaria para conocer la alegría. Caer es necesario para levantarse. Perder es ganar. Y lo mencioné, quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo. Entonces, la pobreza no es no tener. La pobreza es pensar que no tienes. Porque tú puedes no tener y el no tener es una estación temporal. Yo no juzgo a un hombre por la estación que está viviendo. Las estaciones que son temporales. Cárcel es parte del juego y la persona que está viviendo la situación más dura, el problema no es la situación. El problema es la interpretación que tú le das a esa situación. Si le das una interpretación de sufrimiento, de dolor, de limitación, no creces. Yo no estoy en contra de sentir esas emociones. Sentir vergüenza, sentir miedo. Es necesario. ¿Es necesario para qué? Para crecer. La tristeza es necesaria para conocer la alegría. Caerse es necesario para levantarse. La incertidumbre es necesaria para conocer la riqueza. Como lo decía, la oscuridad es necesaria ¿para qué? Para ver la luz de las estrellas. Entonces,
Si tú cambias tu historia y la ves con inteligencia y sabiduría, vas a transformar tu vida. Porque vas a interrumpir las reglas, las creencias y el condicionamiento. Pero si sigues con esa historia de resentimiento, de me dijeron, me pasó, escuché, me sucedió, y te alejas de las personas que más amas, no, mira, a ver. Hablemos del dinero. ¿Por qué queremos dinero? ¿Para qué queremos dinero? No queremos dinero para tener un Ferrari o un Lamborghini, y tenerlo no está mal. No queremos dinero solo para viajar. Queremos dinero por 3 razones. 1, para hacer lo que quieres, donde quieras, cuando quieras, donde quieras, el tiempo que quieras, con quien se te dé la regalada gana. 2, para impactar, para dar, para entregar. 3, para progresar y avanzar. Si tu mente tiene claro cuál es el propósito del dinero y el propósito del dinero no es la acumulación, y entiendes que es dar, que es ayudar, que es entregar, que es impactar, que es compartir, que es libertad, hacer lo que quieres, donde quieras, cuando quieras, el tiempo que quieras, vas con todo. Porque tú no puedes fallar en lo que tú eres, porque tú eres lo que eres. ¿Y tú quién eres? Abundancia. ¿Quién eres tú? Riqueza. Entonces, la riqueza no es un estado de tener o no tener. La riqueza es un estado de certeza inquebrantable. Chudis, pero si no tengo, excelente. No tienes, pero si estás en ese estado de certeza, ese estado de convicción, ese estado de confianza, tú no lo tienes, pero alguien lo tiene. Vas a tomar el puto teléfono y vas a llamarle a esa persona para darle razones poderosas, argumentos racionales para que te lo entregue. Le vas a vender un producto, un servicio, le vas a dar solución, lo vas a volver tu socio, tu cliente inversionista. Entonces, es imposible no tener, excepto que tú creas que no tienes. Y tú no tienes cuando tú te victimizas ante las situaciones y cambios que vienen en la vida. Tú no permites que la abundancia se materialice en tu vida cuando las situaciones, los giros de la vida, los llamas problemas. Los problemas no son malos, los problemas son tesoros. Quien tiene un problema tiene un tesoro. Los problemas son oportunidades para crecer. O sea, los problemas son enviados por la vida, por Dios, por el campo cuántico, por quien se te dé la regalada gana. O los problemas son creados por tu comportamiento, tus reglas y creencias, como oportunidades ¿para qué? Para crecer. Los momentos de mayor crecimiento son los momentos de crisis. O sea, recuerden eso, ningún mar en calma ha hecho experto un marinero. Los caminos fáciles no llevan lejos. Pero hay gente que está buscando el camino fácil. Yo le decía a la gente, te puedes cambiar de país, te puedes cambiar de ciudad, pero donde te vayas, ¿a dónde te vas? Con tus reglas, con tus creencias, con tus comportamientos y con tu historia. Pero ¿qué pasa cuando cambias tu historia? ¿Qué pasa cuando cambias tus reglas? ¿Qué pasa cuando entiendes y comprendes y dejas ir? ¿Qué pasa cuando entiendes quién eres tú? ¡Wow! Vas y triunfas. Te caes, te levantas. Te caes y te vuelves a levantar. Por eso, si tú confías en ti, Dios confiará en ti. Si tú confías en ti, te caes y te levantas. Hay un concepto que lo he repetido docenas de veces, y es que el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Observen algo, por ejemplo, el nivel de energía y certeza que tengo. Ya, ese es un estado. Pero ese estado, ¿quién lo crea? Yo. Entonces, la certeza la produzco yo, con mi enfoque, mi lenguaje y mi fisiología. En la Biblia dice, el hombre se convierte en lo que piensa. Me estoy enfocando en posibilidades, me estoy enfocando en opciones, me estoy enfocando en futuro de posibilidades. Por eso, entonces, el éxito es la capacidad de ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. ¿Y qué es el entusiasmo? Es un estado de recursos, donde veo opciones, donde veo posibilidades y donde mi lenguaje me empodera y me crea opciones. Pero, ¿qué pasa cuando yo no estoy en ese estado de entusiasmo? Es un estado de no recursos. No puedo, me es difícil, ya lo intenté. Cuando dices no puedo, ¿a qué te refieres? No, es que yo hice de todo, ¿a qué te refieres de todo? Los últimos 7 meses le he dado con todo. Cuéntame, ¿qué es dar con todo? Bueno, Judith, he tenido 5 invitados. Ya, excelente. 5 invitados diarios, no mensual. Y una consulta. ¿Eso es todo? No, pero entonces, ¿y qué pasaría si vas con todo? ¿Qué pasaría si supieras que fracasar y fallar no es una opción? ¿Qué pasaría si estuvieras en tu estado de posibilidades totales? ¿Qué pasaría si estuvieras en tu estado de certeza inquebrantable? ¿Cuántas llamadas harías? ¿Cuántas presentaciones harías? ¿Cuántos contactos harías? ¿Qué pasaría en los próximos 3 años? Y tu yo de 3 años, tu yo dentro de tu futuro de 3 años, ¿qué te diría si estuvieras al 100% en tu estado de certeza y máximo potencial? ¿Qué te diría? ¿Que valió la pena? ¿Qué te diría? ¿Que yo confío en ti? Pero ¿qué va a pasar si en los próximos 3 años sigues quejándote, llorando, victimizándote, operando a medias? Pues el mayor enemigo que tenemos es la mediocridad. Es la mediocridad. ¿Y qué es la mediocridad? Me entrego a medias. Es que, Judith, tú no sabes. Sí, hay muchas cosas que yo no sé, pero también hay cosas que yo sé. Y lo que yo sé
es quién eres tú. Y tú eres éxito, tú eres abundancia, tú eres certeza. Y por muy dura que sea la situación que estás viviendo, sea agradecido porque esa situación es necesaria para crecer. Quien ha perdido todo tiene derecho a ganarlo todo. Porque ya perdiste. Porque perder es ganar. Y quizás no ganaste las condiciones materiales que aún quieres, pero las condiciones materiales no te definen porque la certeza la produces tú. Cuando tú produces la certeza, tomas acción masiva, eres imparable. Llamas más, inviertes más, tomas más acción y haces lo que tienes que hacer. Pero cuando tú estás en tu estado de no recursos, estás con miedo, duda y temor, esas emociones no son malas, son necesarias. Pero cuando solo te quedas ahí es donde no creces, donde te paralizas y lo llamas fracaso. ¿Y qué es el fracaso? El fracaso es un resultado. Pero el fracaso es necesario para tener éxito. Caerse es necesario para levantarse. La oscuridad es necesaria para ver las estrellas. Las crisis son necesarias para crecer. Entonces, si tú aprendes a ser un maestro del significado y observas cada situación con sabiduría, te vas a comer el mundo. Entonces, por eso yo siempre le digo a la gente, oye, quiero que aprendas a vivir en certeza. Y la certeza la produces tu postura corporal, tu fisiología, tu enfoque, tu lenguaje y ser un maestro del significado. El problema no es el problema es el significado que tú le haces a ese problema. Si a ese problema le das un significado, ¿qué opciones tengo frente a esta situación? ¿Qué habilidades me hace falta para aprender? ¿Quién me puede ayudar? ¿Para qué estoy viviendo esto? Todo cambia, pero cuando te preguntas ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué la cae de nuevo? ¿Por qué me pasa esto de nuevo? Las situaciones que estás repitiendo una y otra vez en tu vida, la vida te los vuelve a poner o tú las vuelves a crear, no como castigo, sino como oportunidades para crecer, sino como oportunidades para aprender. Lo justo merecido no es castigo, es lo que te corresponde aprender, porque la vida es como una escuela. Y en la escuela hay materias, y cada materia la tienes que aprobar. Te toca estudiar, te toca accionar, te toca resolver. Y si no las apruebas, te corres, te escondes, te haces el huevoncito, la huevoncita, te agachas, te escapas, creas escapismos, actividades menores, no vas a crecer. Y pueden pasar 10 años, 20 años, 30 años y toda una vida, y no aprendiste. Lo más importante no es la experiencia. Hay gente que tiene mucha experiencia pero no aprendió. Lo más importante es lo que aprendes de la experiencia. Ten cuidado con los contenidos que le pones a tu mente, porque los contenidos que pones a tu mente crean tu realidad. Asegúrate de empoderarte, de aprender, de mejorar, de reconocer quién eres tú. Lo vuelvo a repetir. Tú no puedes fracasar en lo que eres, porque tú eres lo que eres. ¿Y quién eres tú? Tú eres amor, tú eres certeza, tú eres contribución, tú eres conexión, tú eres crecimiento. Desde ahí no puedes fracasar. Y si te caes, te levantas. Si te caes, te vuelves a levantar. Si te caes, te vuelves a levantar. No hay fracaso, solo aprendizaje y todo lo que pasa, pasa para tu bien. Todo lo que pasa, pasa para tu bien. Entonces, si tienes claro cuál es el futuro irresistible que quieres lograr y estás en un estado de certeza y tomas acción y eres constante, tarde o temprano vas a alcanzar lo que llamas éxito. Tarde o temprano vas a alcanzar ese resultado que tú quieres. Ese resultado no te define. Si lo tienes o no lo tienes, eso no te define. Porque la pobreza no es no tener, la pobreza es pensar que no tienes. Pero cuando estás en un estado de certeza y puedes no tener, vas con todo, llamas, invitas, presentas. Llamas, invitas, presentas, haces publicidad, prospectas, invitas, perseveras, no te detienes, eres imparable. Pero cuando no tienes y no estás en tu estado de certeza, a eso lo llamas fracaso.